podemos aumentar la presión añadiendo peso al émbolo. Nosotros vamos a aumentar la presión desde 1 hasta 2 atmósferas. Cuando la presión aumenta, el volumen ocupado por el gas disminuye, de manera que cuando la presión se hace el doble, el volumen se reduce a la mitad. Esto significa que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Podemos expresarlo matemáticamente así: V igual a K por 1 partido por P, o lo que es lo mismo, P por V igual a K, donde K es una constante de proporcionalidad. Esta relación, conocida como ley de Boyle, podemos enunciarla de la siguiente forma: si la temperatura se mantiene constante, el volumen ocupado por un gas es inversamente proporcional a la presión. Si ahora disminuimos la presión a la mitad, es decir, hasta 1 atmósfera, el volumen del gas crecerá hasta hacerse el doble, el que tenía originalmente. Si hablamos de presión y de volumen, que son las variables que se relacionan en la ley de Boyle y Mariotte, estaría bueno definirlas. Entonces, presión se relaciona con el número de choques que hay entre las partículas de un gas. Y las unidades son atmósfera, PSI, bar, milímetros de mercurio. El volumen se relaciona con la distancia que existe entre las partículas de un gas. Las unidades de volumen son litros, mililitros, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, etc. De tal manera que si la presión aumenta, como vimos en la simulación, el volumen disminuye. Y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Se dice que son inversamente proporcionales. Yo podría sacar esa constante. Por ejemplo, en el laboratorio me dice que las condiciones son que la presión es 1 atmósfera, condiciones iniciales, y que el volumen es 2 litros. Entonces, si hago P por B, que es igual a esa constante, que siempre va a ser la misma, va a ser 1 por 2. Entonces, la constante es 2. Podríamos graficar, ¿sí? O podríamos encontrar una relación mediante un gráfico de la presión y el volumen en la ley de Boyle-Mariotte. Nosotros dijimos que son inversamente proporcionales. Vamos a hacerlo con cálculos. El inicial es la presión 1 y el volumen 2. Y dijimos que la constante P por B, 2 por 1, es igual a 2. Si yo, por ejemplo, le doy un valor, si duplico la presión, voy a la fórmula, digo, quiero despejar volumen. Volumen es igual a K, que es 2, dividido presión. En este caso la presión es 2. Entonces cuando hago 2 dividido 2, me da 1 litro. Quiere decir que si yo duplico la presión, el volumen disminuye a la mitad. Si hago lo mismo y disminuyo la mitad, o sea la mitad de 1 es 0,5, la presión, cuando voy al cálculo, 2 que es la constante, dividido presión, me da 4. Quiere decir que disminuyo a la mitad la presión, aumenta el volumen, ¿sí? Aumenta el volumen. Entonces, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Se dice que son inversamente proporcionales. Y se puede hacer una gráfica que muestre esto. Realizamos el gráfico. Bueno, en un eje ponemos presión, en el otro eje ponemos volumen. Y digo, la presión, los valores son 1, 2 y 0,5. El volumen, los valores son 2, 1 y 4. ¿Cómo lo hago? Bueno, digo, para presión 1, el volumen es 2. Entonces digo 1 y voy a 2 y hago un puntito. Para 2 atmósferas de presión es 1. O sea, para 2 atmósferas voy a 1 de volumen.
y para 0,5 de presión es 2. Una vez que tengo todo esto, uno los puntos. Y ahí tengo el gráfico de presión versus volumen. Y se nota, o se ve, o se evidencia que son inversamente proporcionales. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Cuando uno disminuye, el otro aumenta. Un ejemplo de la ley de Boy-Mariotte es cuando yo tengo aire en una jeringa, ¿sí? Si yo ejerzo presión con el émbolo, ven que el volumen de aire dentro de la jeringa disminuye. Si yo dejo de ejercer presión, el volumen, ¿sí?, dentro de la jeringa, el volumen de aire aumenta. Si yo ejerzo presión, el volumen disminuye. Si yo dejo de ejercer presión, levanto el émbolo, el volumen aumenta. Ley de Boy y Mariotte.